Hola, esto es Semana 420, un resumen con las noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. En este programa semanal, Semana 420, nos dedicamos a revisar las noticias, los acontecimientos relevantes en torno a los múltiples temas relacionados con la planta y los la gran cantidad de puntos que toca en nuestra sociedad. Hoy tenemos algunas noticias muy interesantes, especialmente en México. También en otras partes del mundo. Vamos a comenzar con esta noticia en México. Días atrás se dio a conocer que un joven que padece epilepsia fue el primero en recibir medicamento de cannabis en México. Un paciente joven con epilepsia se convirtió en el primero en recibir un medicamento a base de cannabis legalmente en México, marcando pues un avance importante en lo que tiene que ver con los derechos de los pacientes en el acceso. Gran parte del programa de hoy se va a tratar de esta noticia porque después de comentar de qué se trata, vamos a ver por qué es importante. Eh, el medio milenio, primero vamos a ver la noticia y luego vamos a tratar de comprender qué está ocurriendo. Publicó esta noticia esta semana. Carlos Avilés, primer paciente en México en recibir medicamento a base de cannabis. Autoridades del IMSS entregaron frascos de Nebiot para el tratamiento contra la epilepsia. Primero vamos a ver la nota y luego vamos a ver el comunicado de prensa de la familia que obtuvo este beneficio. Tras 7 años de un largo camino legal de su madre Margarita Garfias Hernández, el 13 de marzo en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, su hijo Carlos Antonio Avilés, joven de 21 años, originario de Ciudad de México, se convirtió en el primer paciente del país en recibir un medicamento a base de cannabis. En presencia del personal del IMSS, los abogados de Margarita, un actuario y autoridades de la Secretaría de Salud Federal, Carlos recibió los 2 primeros frascos del medicamento Nebiot, el cual se le entregará cada 40 días de por vida. Carlos, aquí explica Milenio explica un poco de qué va el caso. Vamos a hablar ahorita a fondo de esto. Carlos tiene parálisis cerebral, es un joven con discapacidad múltiple y epilepsia. Vivió 18 años de su vida con epilepsia fármaco resistente. Hasta que comenzó a recibir el tratamiento adecuado con medicamento a base de cannabis adquirido en Colombia en 2022. La madre de Carlos comentó que el tratamiento lo que le ayuda es a controlar precisamente las crisis epilépticas. Ella lleva tomando el medicamento casi 3 años desde que se empezó a comprar en Colombia y es el tratamiento adecuado, es un antiepiléptico. Aquí, el medio habla un poco más de la historia de Carlos. Al nacer tuvo un paro cardiorrespiratorio. Los médicos tardaron 14 minutos en que se recuperara, pero al hacerlo se convulsionó, tuvo una hemorragia cerebral y desde entonces tiene epilepsia fármaco-resistente. También se le conoce como epilepsia refractaria, la cual es una condición en la que las crisis epilépticas no se controlan con medicamentos. Viene el medio milenio, quien tenga interés en saber más sobre esta nota, viene más información. Margarita Garfias es es una madre de familia en México y activista por los derechos no solo de su hijo, por tener acceso a, a medicamentos derivados del cannabis. Vamos a leer el comunicado oficial de Margarita y su equipo en torno a este tema y vamos a tratar de comprender qué está ocurriendo en México. Dice el comunicado oficial en la cuenta de Instagram de
Familias y retos extraordinarios AC, firmado por Margarita Sandra Garfias Hernández, madre de Carlos Avilés. IMSS entrega un fármaco de cannabis a joven con epilepsia. Se marca un hito sobre el acceso a medicamentos de cannabis en nuestro país. Acceso garantizado a medicamentos de cannabis. Una lucha de casi 7 años consigue otro triunfo. En seguimiento del juicio de amparo en favor de Carlos Antonio Avilés Garfias para tener acceso a medicamentos de cannabis en el sector salud, informamos al público y a los medios de comunicación que este 13 de marzo el juez de distrito 15º en materia administrativa requirió a Carlos y su familia para presentarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que les fuera entregado a partir de este día y de manera periódica el medicamento a base de cannabis de uso probado en humanos y con registro sanitario ante el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, para que Carlos pueda continuar su tratamiento médico. Esta noticia marca un hito en nuestro país ante la omisión de las autoridades de regular el acceso a medicamentos derivados de cannabis en México y muestra el seguimiento efectivo que está dando el Poder Judicial al juicio de amparo a favor de Carlos al dar cumplimiento a la sentencia emitida el 14 de agosto de 2019 por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para garantizar a Carlos el derecho a la salud. Estamos muy emocionados. Más adelante señala el comunicado. Agradecemos a la abogada Luisa Conesa y a todo su equipo en Conesa y Moreno Abogados por dar seguimiento durante estos casi 7 años. Sin su valioso apoyo no se habrían podido integrar a este caso de gran relevancia para nuestro país, así como a la doctora María Fernanda Arboleda por su acompañamiento para que el día de hoy Carlos pueda estar libre de crisis epilépticas. Hacemos un llamado al Poder Legislativo y Ejecutivo para retomar el diálogo y garantizar el acceso de todos y cada uno de los pacientes que requieren medicamentos en nuestro país, medicamentos a base de cannabis. Es injusto que las y los pacientes de las familias sigan abasteciéndose de un mercado no regulado que pone en riesgo la salud, su vida, además de costoso, y que sigan poniendo de su bolsa algo que por derecho les corresponde. Firma Cannabis Legal Ya, firma Margarita Garfias, madre de Carlos Avilés. Aquí viene Margarita con la doctora María Fernanda Arboleda, especialista en medicina cannabinoide, derivados del cannabis. Estuvo acompañando en el tratamiento. Los abogados. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es un logro para, en este caso, para el primer paciente que lo consigue? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver con la planta? Vamos a tratar de comprender este tema que probablemente es el más importante, es el más relevante de todos los temas que toca la planta que abordamos en este programa Semana 420 de cada domingo. ¿De qué se trata? La epilepsia farmacoresistente. También se conoce como epilepsia refractaria. Es esta condición, recibe este nombre farmacoresistente porque no hay medicamentos, no hay tratamientos que puedan controlar las crisis epilépticas. Y esta epilepsia refractaria o farmacoresistente, como el caso de Carlos Avilés y miles de niños, niñas, adolescentes y adultos alrededor del mundo, ocurre tras lesiones cerebrales. La mayoría de las veces ocurre en general tras una lesión cerebral. Cuando algo se lesiona el cerebro tras
un golpe, un problema en el nacimiento, etcétera, etcétera. El asunto es que no hay una manera de controlar las crisis epilépticas, que son crisis, ataques epilépticos de estos pacientes. ¿Cómo se relaciona con la planta? Desde hace un par de décadas, desde los años 90 para acá, hay evidencia clínica de que algunos derivados de la planta de cannabis, en particular el cannabidiol, el CBD, al ser administrados de una forma clínica y médica a estos pacientes con epilepsia refractaria, epilepsia farmacoresistente, en la mayoría de los casos las crisis epilépticas se controlan, se detienen, incluso en muchos casos puede decir que es mientras tengan acceso al CBD desaparecen. No estamos diciendo que el CBD sea una cura para la epilepsia, no. Hasta el momento, paréntesis, hasta el momento, ningún cannabinoide, nada que tenga que ver con la planta cura nada. No hay evidencia científica de que cure nada. Pero sí hay evidencia clínica y científica de que algunos derivados de la planta, como el CBD, el cannabidiol y otros con los cannabinoides que se encuentran en la planta, incluyendo el THC, el tetrahidrocannabinol, administrados de forma correcta, tienen un uso médico que sirven para eliminar o remediar síntomas provocados por enfermedades o lesiones cerebrales en este caso. Entonces, está clínicamente comprobado que el CBD, el cannabidiol, ayuda a los pacientes, ayuda médicamente a los pacientes con epilepsia refractaria. Si hay casos comprobados en los que la planta de cannabis tiene usos médicos, son estos. Hay evidencia, cualquier persona interesada puede buscarlo en internet. Cannabidiol y epilepsia refractaria. El caso, ahora, ¿por qué eso es lo que ocurre? Los pacientes que tienen esto y tienen acceso al cannabidiol, al CBD, ahora, ¿por qué tienen que ser médico? Tienen que ser de grado farmacéutico y no el CBD que venden en los smoke shops. Que alguien diría, no, pues si allí se vende CBD en todos lados, no es lo mismo. Es el mismo derivado, pero una cosa es que se obtenga con los procesos adecuados de la planta de seguimiento que debe llevar cualquier medicamento, que es lo que ya ocurre en Colombia gracias a la legalización del uso medicinal de la planta hace unos años. En México no hay, está paralizado esto. Existe un reglamento de 2021 del cannabis medicinal, pero es letra muerta básicamente, y hay una omisión gubernamental, tal como lo menciona el comunicado de Margarita Garfias. Margarita Garfias es una madre de familia que se volvió activista a favor de la planta, no porque quiera, sino por el luchar por el acceso a una medicina que beneficie a su hijo. Y así como ella, hay muchísimos casos alrededor del mundo, y la mayoría de los casos de la legalización están relacionados con estos padres y madres activistas, porque cuando ciertos políticos prestan atención a estos casos y a estos hechos, estos facts de que la planta ayuda a pacientes de una forma inequívoca y confirmada,
cambia su visión en torno a la legalización de al menos el uso medicinal de la planta. En este caso estamos hablando del acceso. Lo que ocurrió es que a través del IMSS, ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social Mexicano, el paciente, Carlos, el paciente va a recibir a través del IMSS, como millones de mexicanos reciben y tienen derecho a recibir sus medicamentos de cualquier tipo. Ahora él va a recibir cannabinoides, CBD, cannabidiol importado de Colombia. Buena noticia para los pacientes. Suponemos que esto va a generar un precedente en el IMSS para otros pacientes con epilepsia refractaria, que no sea solo por que el Poder Judicial los está obligando, ¿no? De eso se trata esta noticia. En México, el primer paciente de epilepsia farmacoresistente, epilepsia refractaria, recibe por parte del sistema de salud mexicano un medicamento derivado del cannabis hecho en Colombia, aprobado por el INVIMA en Colombia. Esa es probablemente la noticia más importante de esta semana, y estarán de acuerdo que es de todos los temas que toca la planta, puede ser uno de los más importantes, si no es que el más relevante, porque tiene que ver con pacientes que está comprobado que pueden mejorar su calidad de vida, y por la burocracia, por el estigma, por poner a todas las características de la planta en la guerra contra las drogas, no tienen acceso a una vida mejor. De eso se trata esta noticia. En asuntos relacionados, en otros temas, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, Brasil busca que el cannabis se incorpore al sistema de salud público. Estamos hablando de lo mismo. Días atrás se presentó un proyecto de ley para que los derivados de la planta puedan entregarse de forma gratuita en todo el país. Días atrás el diputado brasileño José Nildo Abrantes presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para que el cannabis se incorpore a los protocolos clínicos y guías terapéuticas del Sistema Único de Salud, SUS, en Brasil. En caso de aprobarse, la medida emplearía el acceso a diferentes medicamentos elaborados a partir de la planta para tratar de diferentes condiciones de salud complejas, como la epilepsia refractaria, dolor crónico, el trastorno del espectro autista y el mal de Parkinson, según la regulación brasileña. El caso de la epilepsia refractaria es el más claro, más evidente. No es el único, pero es el tema insignia para el uso medicinal de la planta. También está comprobado para otros males, ayuda, cura, ayuda. En otra noticia, en un reporte de El planteo.com, el fin del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Esta nota del 17 de marzo de 2025. El Observatorio Español del Cannabis Medicinal cierra tras 10 años de lucha. 10 años de lucha, resistencia y activismo se apagan en España. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal, organización que brinda información científica y asesoramiento sobre el uso terapéutico de la marihuana, cierra sus puertas tras años de luchar por políticas más justas. Dicho cierre, dice el planteo.com, para quien quiere estar más informado sobre este tema,
Dicho cierre fue anunciado por su director y fundador Carola Pérez, activista española que ha trabajado durante más de una década concientizando y garantizando la información y el cuidado de pacientes que necesitan cannabis medicinal. Viene la historia y pues se anuncia de que cierre. Es una organización encabezada por ella, Carola, activista, también paciente, asuntos de dolor crónico. Hay pacientes de dolor crónico que también se han vuelto activistas por luchar por el acceso, pues más que para ellos, para otros, cuando una vez que se dan cuenta de los beneficios que se puede obtener con los cannabinoides, porque hay personas que pues encuentran los beneficios y pues encuentran el acceso para sí mismos y dicen, no, pues aunque esté fuera de la legalidad, se atienden, pero pues hay quienes deciden luchar por los derechos de otros. En otras noticias, el gobierno de Uruguay, el gobierno, de acuerdo con el medio ámbito, el gobierno de Uruguay decidió quién estará a cargo del IRCA luego de que Daniel Radillo declinara su designación. ¿Quién va a ser? El gobierno ya decidió quién será. El lunes por la noche, desde el Poder Ejecutivo, informaron a Telenoche que el elegido para presidir el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA. Se trata de Martín Rodríguez, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, quien ya se desempeñó en el cargo entre 2015 y 2019. Va a estar a cargo del asunto de la regulación del cannabis en Uruguay. En otras noticias, de acuerdo con el medio francés Liberación, aquí vamos a ver una traducción de Google, porque pues mi francés no es tan bueno. Aquí está la nota en francés: el cannabis medicinal en Francia. Vamos a ver la nota en el medio Liberación. Un paso administrativo clave hacia el uso generalizado de tratamientos. Dice que el Ministerio de Sanidad acaba de notificar a la Comisión Europea los documentos que autorizan la comercialización de tratamientos a base de cannabis. Su llegada al mercado podría producirse dentro de 6 meses. Esto es en Francia. La autorización de tratamientos a base de cannabis en Francia, que ha sido poco clara durante más de un año, acaba de dar un importante paso adelante. El miércoles 19 de marzo de 2025, el Ministerio de Salud francés anunció en un comunicado de prensa que había notificado a la Comisión Europea los textos que definen el marco para la producción y autorización del cannabis para uso médico. Una formalidad administrativa crucial, dice en el medio Liberación. El uso médico del cannabis contra el dolor y la ansiedad es objeto de la experimentación en Francia desde hace varios años, mientras que en muchos países ya permiten ofrecer estos tratamientos. Al considerar que esta experiencia había dado fruto, los parlamentarios votaron a finales de 2023 medidas que permitirían la comercialización de estos tratamientos a base de cannabis. Inicialmente deberían tener un estatus transitorio por 5 años. Por estas disposiciones nunca entraron en vigor porque exigen que el Ministerio de Salud notifique oficialmente a la Comisión Europea, algo que no se había hecho, y es lo que se está haciendo. Entonces, una vez que se notificó, que el Ministerio de Salud de Francia notificó a la Unión Europea, que los países de Europa, los países que pertenecen a la Unión Europea, cada que hacen cambios en sus leyes tienen que avisarle o pedirle autorización
a la Comisión Europea a la que pertenecen en Francia. Entonces pronto podría incrementarse, podrían tener un acceso a al cannabis de uso medicinal, de que estábamos hablando. En otras noticias, vamos a ver, hay muchas noticias de esta semana. La mayoría, como siempre, son notas punitivas, de decomisos, detenciones. Sí, vamos a comentar algunas curiosas, interesantes en torno a la guerra contra la planta. Aquí abordamos tanto los avances en el acceso como también lo que ocurre del lado prohibicionista de la guerra contra la planta. En Estados Unidos, recuerdo con un reporte de la Universidad Estatal de Arizona, ASU, Arizona State University, un nuevo estudio revela altos niveles de toxinas en cannabis confiscada en Arizona y California. En un reporte de ASU News, del medio universitario de la Universidad de ASU, Tempe, dice que un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Arizona State University encontró niveles alarmantes de micotoxinas fusarium en cannabis ilícito, en samples de cannabis ilícito confiscados en Arizona y California. El estudio encontró que el 16% de los 118 muestras dieron positivo a micotoxinas dañinas, representando riesgos para la salud de los consumidores. El estudio, dirigido por el assistant professor de ASU, Maxwell Leung, analizó cannabis obtenidos entre noviembre de 2023 y junio de 2024 de las fuerzas del orden, de law enforcement. Fueron probadas por 23 tipos de micotoxinas y metabolitos fungi, hongos, Fusarium mycotoxins. 16% de 118 muestras de cannabis ilegal obtenido en Arizona y California mostraron altos niveles de toxinas y hongos, según la Universidad Estatal de Arizona. Interesante ese estudio, hablando del mismo tema. Hay una nota en Nueva Jersey. Testing independiente, pruebas independientes del laboratorio revelan altas cantidades de hongo y bacterias en el cannabis de uso adulto de Nueva Jersey, de acuerdo con Safe Lives Society. Más información, si alguien vive en Nueva Jersey, está viendo esto, atención con lo que está consumiendo. En otras noticias relacionadas con la planta, el Senado de Texas avanza hacia la prohibición del hemp, del cáñamo. El Senado de Texas aprobó una legislación que busca prohibir la venta de productos de cáñamo, de THC obtenido del cáñamo, y es respaldada por el vicegobernador Dan Patrick, un gran crítico de la industria del hemp. Texas, el estado más grande de los 48 estados que están juntos, está cerca de prohibir los derivados intoxicantes del hemp. ¿De qué se trata esto? Recordemos que en Estados Unidos, desde 2018, gracias al Farm Bill de 2018, la ley agrícola vigente hasta el momento, en ese entonces se legalizó el hemp, el cáñamo.
y todos sus derivados. ¿Qué es el hemp? ¿Qué es el cáñamo? Es lo mismo. Se refiere a todas las variedades de la planta de cannabis sativa con hasta o menos de 0.3% de THC. Todas esas variedades que son muy altas en CBD y son buenas para las fibras en algunos casos, son legales en Estados Unidos y en algunos estados del país se ha estado prohibiendo porque existe toda una industria de producir hemp, producir cáñamo, extraer el THC, extraer el CBD de estas plantas que son legales. En muchos casos el CBD lo transforman en otros cannabinoides semisintéticos. En otros casos el THC obtenido lo acumulan y lo hacen productos más potentes al ponerle spray a misma planta de hemp. Se están prohibiendo en diferentes estados del país. En California ya hay una legislación que lo prohíbe. También hay bebidas que surgen del hemp, del cáñamo, que se están prohibiendo en algunos estados, en otros están siendo adoptadas. Depende del estado. Recordemos que en Estados Unidos 38 estados cuentan con algún modelo de acceso a la planta, ya sea de uso medicinal. 24 estados han legalizado el uso adulto, es decir, cualquier persona mayor de 21 años puede comprar eh, cannabis o sus derivados en 24 estados, y en 38 hay acceso a través de sistemas médicos o registros. En otras noticias, 3 de cada 4 adultos jóvenes dicen que usan marihuana como alternativa al alcohol, al menos una vez por semana, según una encuesta. Una nueva encuesta revela que el 75% de adultos jóvenes están sustituyendo el alcohol por cannabis al menos una vez a la semana, según este medio Marijuana Moment. También están surgiendo, con este fenómeno, están surgiendo bebidas de THC. Bebidas de THC que se están vendiendo en los mismos lugares donde se venden bebidas alcohólicas. Estas bebidas de THC son legales porque este THC se obtiene del hemp. Y en muchos casos se está comercializando como una alternativa al alcohol. Si lo están comercializando, ya que lo sea o no, ya es decisión de los consumidores. No es lo mismo el high del THC que el estado de ebriedad o el estado un poco de... Entonces son psicoactivos distintos, así como la cafeína también es un psicoactivo, la nicotina. Provocan estados distintos en la mente y en el cuerpo. En otras noticias, aunque ya mencionábamos de Texas, el gobierno de Canadá propone cambios a las regulaciones del cannabis. De acuerdo con el medio Hemp Gazette, se han hecho regulaciones que buscan reducir la carga regulatoria. A partir del 12 de marzo, las nuevas reglas aplican. Por ejemplo, quienes tengan licencia de investigación ya no necesitan poseer hasta 30 gramos para investigación. Bueno, se cambiaron las reglas para la investigación, microcultivo. Los prerolados ya no tienen un límite de 1 gramo. Es interesante. Existía una regulación en Canadá que indicaba que los prerolados de cannabis seca máximo 1 gramo, ahora van a poder ser más grandes, etcétera. Es el medio Hemp Gazette para quien le interese cambios en la regulación de Canadá.
En otras noticias, vamos a hacer un roundup de noticias punitivas de la guerra contra la planta. Que hay una noticia interesante que vi en un medio de la isla de Mauricio. Hay una pequeña isla llamada República de Mauricio, cerca de Madagascar, allá en África, lejísimos del continente americano. Dos ciudadanas mexicanas fueron arrestadas por presuntamente acusadas de introducir 27 kilos de cannabis por vía aérea a la República de Mauricio. Patricia Lara Montoya, 33 años, y Merari Soto Romano, 32, de nacionalidad mexicana, fueron arrestadas en Mauricio por presuntamente introducir 27 kilogramos de cannabis en el aeropuerto de Plaisance. Llegaron el 14 de marzo provenientes de Dubái. Luego de una inspección se encontraron 27 kilos de hierba en una bolsa de aire comprimido, etcétera. Dos ciudadanas mexicanas sorprendidas. Se les acusa de traficar 27 kilogramos en un vuelo desde Dubái hacia la República de Mauricio. Más allá de que haya ciudadanos mexicanos involucrados, es interesante cómo ocurre el tráfico de la planta, ¿no? Desde Dubái. Dubái no produce, a Dubái llegó de otra parte, no sabemos. Hemos reportado algunos indicios de que hay toda una red de tráfico de la planta desde Tailandia a Dubái. En otras noticias, en México, pues, noticias punitivas: detienen a sujetos con dulces elaborados con derivados de cannabis. Tienen sujetos, también les encontraron 5 vapeadores cargados con marihuana líquida. Dos sujetos fueron detenidos en el sector de suroriente de la ciudad tras encontrar entre sus pertenencias paquetes de gomitas elaboradas con derivados de cannabis, así como vapeadores cargados de marihuana. Aquí vienen las gomitas. Aparentemente son... Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Son gomitas aparentemente de hemp. Hay dos tipos de tráfico de la planta en México en este momento. Es la que se producen productos hechos en México y productos importados de Estados Unidos, de California, de Arizona, Nuevo México, que se venden, se introducen ilegalmente a México por los puertos fronterizos, Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, y se comercializan en México. En otras noticias, también en México, la Secretaría de la Defensa Nacional destruye 327 plantíos de amapola y marihuana en 5 estados. Fue gracias a reconocimientos terrestres y aéreos. Amapola. Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Un dron. Sí, aquí hay una imagen de un dron que está siendo utilizado para encontrar plantíos de marihuana y de amapola. La marihuana y la amapola son plantas distintas, no tienen que ver entre sí. De la amapola se saca la goma de opio, tiene unas flores muy bonitas. Y de ahí se sacan las gomas de opio, y de varios procesos de ahí se sacan la heroína y otros opioides. Curiosamente,
se dan en las regiones donde se produce bien, donde se da naturalmente la flor de amapola, la planta de amapola. También se da la planta de cannabis en esos mismos suelos, en esas mismas condiciones. En otra noticia, híjole, aquí tomamos todos los temas donde se cruza la planta. En este caso se cruza la planta con un asunto del espectáculo. Emiliano Aguilar dice que ha fumado 30 cigarros de marihuana diario para lidiar con sus traumas. El hijo de Pepe Aguilar reconoce que es adicto a la marihuana a raíz de sus problemas emocionales. Habla de la violencia que azota Tijuana. Se le da mucha promoción, mucha difusión, perdón, a este tipo de notas. En una reciente entrevista, Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar, reveló que llegó a fumar hasta 30 porros al día. La confesión se dio durante su participación en el podcast El Bordo Entertainment, donde habló abiertamente sobre su experiencia con el consumo de cannabis y cómo esto afectó su vida personal. Podía fumarme hasta 30 churros al día sin problema. No es por querer fumar, es por problemas personales muy serios, es por pets emocionales, traumas. He visto a varios amigos míos balanceados, pesados, son cosas que duelen, explicó Emiliano. No sé, desconozco si es cantante. Compartió que el consumo excesivo de marihuana le trajo consecuencias negativas como la pérdida de enfoque y deterioro de relaciones personales. La verdad sí me vi en un punto donde dije, esto no está bien. 30 porros al día, ¿no? Pues es un asunto de... podría ser lo que se considera trastorno de uso cannabinoide, ¿no? Trastorno de uso de cannabis. Hay personas que generan este trastorno de su dependencia, la llevan al máximo. Adicción no es una palabra que aplique para la planta. Sí, dependencia, sí. Al igual que dependencia a la cafeína, por ejemplo, a la nicotina. De hecho, la nicotina genera mayor dependencia y adicción en este caso que el cannabis y los cannabinoides. ¿Qué otras noticias interesantes tenemos esta semana? La Policía Nacional de España desarticula un grupo criminal dedicado al acopio de marihuana para distribuir al norte de Europa. El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a amenazar con cerrar los clubes sociales de cannabis. Más información de eso en Medio Cáñamo. En Tailandia, extranjeros arrestados por contrabando de cannabis en el aeropuerto de la isla Samui. Pareja tailandesa lleva 24 kilogramos de cannabis a Japón por confusión en el equipaje. Alerta de aeropuerto. En Australia, más de 70 bolsas de drogas destinadas a la venta incautadas en Auckland, Nueva Zelanda. Australia, Nueva Zelanda. En otras partes del mundo, en el UK, un perro policía encuentra a un hombre en un contenedor tras una redada de cannabis. Pone la foto del perro encontrando al hombre que parece que estaba escondido ahí en el bin. Un perro policía encontró a un hombre que se escondió en un bote de la basura luego que más de 400 plantas de cannabis fueron confiscadas por oficiales en West Midlands. La policía de West Midlands, en una foto ahí del perro policía. La BBC, todas las noticias de la BBC en torno a la planta son prohibicionistas. Estuvo circulando, hablando del UK, estuvo circulando una nota en algunos medios, probablemente se vuelva a retomar, de que el rey Charles de Inglaterra, del Reino Unido, su majestad, el UK, tiene cierta enfermedad y que estaba optando por el cannabis y los cannabinoides.
Le di seguimiento, busqué el origen de la nota, pero el origen es un medio amarillista y sensacionalista que inventa tabloide, que inventa cosas de las celebridades, entonces supongo que no es cierto. Estos tabloides sensacionalistas. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio South China Morning Post, gente joven dice que el riesgo de uso de social media es 50 veces más grave que el del cannabis y el alcohol entre los adolescentes entre 10 y 17 años. Más de una cuarta parte de los adolescentes entre 10 y 17 años de edad muestran riesgo de o uso patológico o ya lo o el riesgo o muestran el uso patológico de medios digitales, con uno de cada 20 considerados adictos. Que nace este artículo, de acuerdo, que es un estudio alemán, que señala que para los adolescentes están en mayor riesgo de caer en una adicción o uso patológico de las redes sociales, de las plataformas de internet, del uso digital, que del alcohol y de la planta. En otros temas, ya para cerrar, la policía de Fiji, en Fiji, allá en el Pacífico Sur, la policía de Fiji ha confiscado en lo que va solo de la primera mitad de este mes 3 toneladas de marihuana, de acuerdo con el comisionado de policía de Fiji, una pequeña isla allá cerca de Australia, ¿no? En el Pacífico Sur. 3 toneladas de la planta han confiscado. 3 personas han sido arrestadas por su... Ah, no, 7 arrestos han sido realizados. Fiji, su guerra contra la producción ilegal de la planta. Y por último, hay un artículo de la Agencia Europea de Drogas, la EUDA. Es una organización de la Unión Europea. Publicó esta semana, el 19 de marzo de 2025, días atrás, que los últimos datos obtenidos de las aguas residuales encontraron más estimulantes en el agua, pero menos cannabis. Esta una forma de estimar cómo está el consumo de sustancias en una ciudad o en una región es medir las aguas residuales, porque el cuerpo arroja los residuos del uso de drogas, y esto es cuando ya es considerable el uso de sustancias, de cualquier tipo de sustancias, tanto ilegales como ilegales, se manifiesta en el agua residual. Entonces este proyecto en Europa analizó el agua residual de 128 ciudades europeas en 26 países, 24 de la Unión Europea, más Turquía y Noruega. Buscaron sustancias en lo que corresponde a las sustancias. Aquí vemos cuáles están a la alza: el MDMA, la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas, ketamina también, cannabis. En torno al cannabis, señala que las mayores concentraciones de metabolitos de cannabis se concentraron en ciudades del oeste y sur de Europa, especialmente en España, Países Bajos, Noruega y Portugal. En 2024 se observaron tendencias decrecientes: 25 de 51 ciudades reportaron una disminución y 13 ciudades reportaron un aumento desde 2023. En general, y así lo dice en el título, la Unión Europea de Drogas
la Agencia de Drogas de la Unión Europea, que en 128 ciudades de Europa los agentes están metiendo más estimulantes y menos cannabis. Eso indican los datos obtenidos de las aguas residuales en Europa. Esas son algunas de las noticias relevantes, hechos históricos como el de México que comentamos al principio, que tienen que ver con la planta y sus múltiples intersecciones en el mundo en materia de legalización, uso médico, avances médicos, acceso médico, acceso al uso adulto, investigación, ciencia, derechos humanos, negocios, comercios, la aplicación de la ley, tráfico de drogas, muchísimos temas en los que la misma planta, es la misma planta que tiene múltiples variedades, así como el maíz tiene muchas variedades, la planta de cannabis tiene múltiples variedades, unas altas en ciertos cannabinoides, bajas, diferentes características, diferentes usos que se le dan a la sociedad, abusos también. De eso se trata este programa Semana 420, cada domingo en este canal en YouTube, Industria 420 Cannabis News. También lo pueden escuchar los martes en greencoastradio.com, algunos horarios, ahí viene en el sitio. Y pues cualquier asunto que a las personas que les interesa este tema de la planta y sus múltiples intersecciones, no duden en contactarme a mí a través del sitio industria420.com, en comentarios en YouTube, en LinkedIn, como sea, para tratar algún tema que sea de su interés, que no se haya abordado o que consideren que deban abordarse a profundidad. Mi nombre es Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Muchas gracias por su atención.